Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. En un video del canal les conté sobre los compositores que trabajan para Ghost, siendo el principal, por supuesto, Tobias Forge. También les hablé sobre las razones por las cuales Ghost es solo un proyecto de Tobias. Recuerda que puedes buscar videos según el tema de tu interés en las listas de reproducción del canal. Ahora bien, a Tobias Forge hace un tiempo le preguntaron las razones por las cuales los Nameless Ghouls de las recientes eras no han escrito canciones o colaborado de una mayor manera en los álbumes de Ghost, además del hecho de que por supuesto son músicos contratados para las giras. Tobias profundizó un poco más y dijo lo siguiente. Básicamente, los músicos que actúan en los conciertos quedan completamente excluidos de la composición de las canciones y de toda la producción del disco. Y la razón es muy sencilla, porque o le pregunto a todos o no le pregunto a nadie. Cualquier camino intermedio solo conduce al conflicto. Si empiezo a seleccionar gente para que participe más en el proceso de creación de discos, esto generará problemas, por lo que todos pueden estar igualmente descontentos por no tener voz y voto en el proceso de creación de discos. Somos 9 personas en el escenario, y nunca he oído hablar de 9 personas que se lleven bien sin conflictos, porque la mayoría de las veces incluso 4 personas tienen grandes desacuerdos. Al dejarlos fuera me ahorro grandes problemas. Es así de simple. Tobias sobre su proyecto dijo, Ghost nunca ha existido como banda, siempre fuimos una especie de Bathory donde la gente toca en vivo y no necesariamente tiene por qué grabar un disco, y eso es algo que algunos fans no han entendido, pero tampoco me preocupa en exceso. También es cierto que cuando alguien lleva una máscara y va a una gira mundial van aspirando a ser más reconocidos. Yo no soy mejor porque también quiero eso, pero lo quiero en otro tipo de forma, no a nivel personal. Esto en realidad también tiene que ver con una lucha contra la naturaleza humana, así que he renunciado a esta lucha porque es algo que no puedes ganar. El tema de los cambios es más complicado de lo que parece porque aunque seas muy buen músico debes aprender a tocar el estilo de Ghost, y cada uno tiene su estilo personal. Hay que invertir mucho tiempo en ello, pero así es como empezó todo, y así es como tiene que seguir. Como está claro, Tobias aprendió de situaciones pasadas y prefiere que los músicos sean solo eso, músicos contratados para las giras y que todo el material de la banda se haga bajo su responsabilidad absoluta.